Aquí me dicen el sillero porque mi padre era sillero y mi abuelo también. Pero vamos, yo lo que más antes hacía era el torneo de madera. Luego me gustaba también la talla y también empecé a practicar algo y siempre hago alguna cosita tallada, que me gusta mucho también tallar. Aunque su padre y su abuelo se dedicaban exclusivamente a la realización de asientos y su reparación, José María desarrolló el oficio y lo extendió a la elaboración de sillas, sillones y banquetas de principio a fin, desde el torneado de la madera hasta el tejido del asiento. Soy autodidacta, porque esto es una afición que me vino cuando mi padre arreglaba sillas. Nos traían unas sillas antiguas, un anticuario de Calatayud, y le faltaban muchas piezas de bolillos que llevaban entre los dos copetes de arriba, y nos dijo, coño, a ver si... Y le salió a mi padre la ocasión de este torno, que lo tenían unos carreros que había aquí antes, y lo compró. Y lo pusimos con un motor chiquitico, porque entonces mi padre no tenía más que la luz de 125 que había antes, pero vamos, para mover el pálico que en cuestión sobraba. Y con eso aprendí. La elaboración de la silla comienza con el serrado de las piezas que componen la estructura de madera. Después de cortar las piezas que se convertirán en las patas de la silla, José María debe darles el mismo grosor a todas ellas. El sillero diseña y dibuja sobre la madera los motivos decorativos que él mismo ha creado. Se trata de formas simples que no quieren robar protagonismo a la belleza inherente de la propia madera. Se emplea haya, pino, roble, nogal. También se emplea ocasionalmente sapeli, en fin, muchos tipos de maderas. Pues unas tienen más blandura, otras tienen más dureza, otras tienen más belleza de vetas, otras son... Cada madera tiene unas características distintas para según qué cosas se emplean y para el teñido, para el barnizado. Depende si hacen teñidas o barnizadas, pues al natural la madera es preciosa. La madera tiene un montón de aplicaciones infinitas. Antiguamente, el chopo era la madera más utilizada por los silleros de Ateca, puesto que era la que más abundaba en el entorno. Vamos a proceder a lijar las caras porque la parte de atrás, como la parte de adelante en la cepilladora, pues saldría recto, ¿eh? El paso de las maderas por la lijadora es siempre obligatorio. Así se eliminan impurezas y repelos fruto del trabajo anterior. Pues ahora voy a marcar el centro del palo para clavarlo entre los puntos. Esto se llama ramil. Esto es una de las herramientas más antiguas que existen en la carpintería. Esto sirve para grabar, para hacer rayas rectas, para antiguamente cuando hacían las cajas con formón, los agujeros, quiero decir, pues los marcaban con una punta y con la otra al otro lado y marcaban todas iguales. Formones, gubias y cinceles crean formas y hendiduras sobre una madera que parece volverse frágil en las manos de José María. El torneado de la madera es el proceso en el que el tosco e inerte tarugo de madera cobra vida, armonía y belleza. Las líneas rectas desaparecen para dejarnos ver las curvas, las sinuosas formas que surgen espontáneas. Pues en esta vamos a reproducir lo que hemos hecho en el torno de mano. Vamos a reproducir la pieza para sacarla igual. Porque es que hacer todas las piezas a mano pues sería un proceso muy largo y muy complicado de hacer. Porque esta te saca todas el mismo grueso, te saca todas la misma figura. En cambio a mano pues sería casi imposible hacer todas igual.
Para que las piezas repetidas de la silla sean idénticas, José María utiliza un torno mecanizado. La pieza original se coloca detrás y la máquina, tomando dicha pieza como modelo, irá torneando la madera. Aún así, José María deberá supervisar la tarea de la máquina. Esto se llama balustrillo. Pone en marcha. Del mismo modo que se han trabajado las patas de la futura silla, José María prepara la elaboración de los balaustrillos, pequeñas piezas decorativas del respaldo de la silla. Ya tenemos hecho el... A diferencia de las patas, los balaustrillos se confeccionan todos a mano. El sillero lleva a cabo una tarea totalmente artesanal. Una labor lenta y costosa, donde crea con mimo cada pieza, por pequeña que sea. Un trabajo que choca con el quehacer actual, rápido y económico. Ya tenemos un 8. La decadencia de este oficio acaeció hacia los años 50, década en que comenzó el éxodo rural. Esto hay que hacerlo a mano. Los materiales nuevos invadieron el mercado y la moda y el poder adquisitivo hicieron olvidar los usos tradicionales. Bueno, pues ahora vamos a proceder a marcar las patas para hacer las cajas, donde van a ir encajados los travesaños. Vale. Antes se usaba mucho esta silla, pero ahora ha decaído mucho con el plástico y con... Aunque otra vez empieza a volver, porque el producto artesano pues es una cosa que es para siempre. Una vez más, las piezas pasan por la lijadora. Las superficies se alisan y los bordes se redondean para facilitar el montaje. Bueno, pues ahora vamos a proceder al montaje del respaldo de la silla. A montar los bolillos en cada agujero para que hagan de adorno en la silla. Una vez cortadas, torneadas y lijadas todas las piezas que componen la estructura de la silla, José María inicia el montaje. Para ello es necesario fijar con cola cada una de las partes. Después de encajar las piezas con el martillo, el artesano las ajusta en la prensa para que queden totalmente fijadas. Yo las hago así porque la silla que hago yo es para toda la vida ya. Vale. Poco a poco la silla va tomando forma. Cuando el montaje haya finalizado, será el momento de aplicar el tratamiento a la madera. Vale. Bueno, ya la tenemos montada. Pues ahora teñirla, vamos a dejarla de color nogal. Estamos dando una mano de nogalina con agua. Si queda muy oscura, queda la posibilidad de aclararla con agua. Si está muy clara, pues se le puede echar más nogalina. Una vez que la has untado toda ya, pues ya cuestión ya de repasar más que nada. Para quitar las chorreras, porque si no quedan muy feas. Y cuando le das el barniz ya es imposible quitarlas. Esto no se pinta porque como va a ir lana aquí, pues no hace falta pintarlos. Bueno, pues ahora tenemos teñida.
Además de la nogalina, el sillero aplicará una capa de tapapolvos antes de dar la definitiva mano de barnizado. Tras 2 horas de secado, la silla estará preparada para iniciar la elaboración del asiento de Anea. Pues vamos a comenzar ya a echar el asiento para terminar la silla. Se comienza con un nudo y se pasa desde la parte de atrás y se empieza ya, y luego a trenzar. Se van mezclando unas con otras para empezar a hacer el asiento. Esto es un poco laborioso y es un poco de paciencia, porque es que hay que ir dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que se llega a cerrar. Esta, como es un poco ancha esta Anea, pues hay que abrirla para poder trabajarla mejor. Siempre hay que ir con las matas que se ponen nuevas, hay que ir tapando las que por la punta se quedan, cuando se secan siempre se quedan algo verdes, y hay que procurar ir tapándolas para que el asiento quede bonito. Este hay que cortarlo en el verano, concretamente los meses ya finales de junio y julio y parte de agosto. Hay que dejarlo 15-20 días que se seque por un lado y luego darle la vuelta para que el sol la blanquee. Una vez seca ya, pues a atarla y a recogerla y ya está lista para usar. Luego hay que mojarla un día antes, porque si no, al retorcerla partiría. La Anea nace silvestre en los márgenes del río. Es una planta de largas hojas, propia de los lugares húmedos. Se suele recoger en los meses de julio y agosto. Antes de trabajar con ella, es necesario que permanezca al sol varios días para que se seque y pierda verdor. Cada vez que se va pasando hay que ir empalmando Anea en la mata. Hace muchos años ya que yo era chico, pues el juez que había aquí del juzgado comarcal, o sea, la mujer le mandó echar un asiento. Y mi abuelo, el hombre, después de que le echó el asiento, le ponen la factura, dice, por echarle un culo a su señora en el sofá, X pesetas, no sé las pesetas las que serían. Y claro, el hombre cuando dice, coño, por echarle un culo a mi señora en el sofá, encima me cobra. Aquí los cordones ya, según vamos avanzando, se van haciendo más largos. Es una pena que se pierda esto. Antes en cada casa se llevaba un sofá de estos y media docena de sillas y una mesa, en matrimonios. Y ahora ya más que nada estas las emplean mucho ya para las bodegas. Esta es la herramienta del sillero. Bueno, se puede hacer de muchas maderas, pero esta concretamente es de boj. Madera que por aquí no hay, pero un amigo mío que está en Egea me trajo un tronco de boj y me la hice. Un tronco, una rama. Con este oficio no te puedes hacer rico, nunca. Ahora, en tiempos de escasez, mi abuelo, que era cojo además, en tiempos de la guerra y del extraperlo, no le faltaba nunca comida. Con los asientos de Anea. Porque no había dinero, pero lo cambiaba pues por judías, patatas, huevos. Tenía un carrico con una mula, no una burra. Ya me acuerdo yo, cuando era chico, me enganchaba, cargaba con sillas, e iba a los pueblos, las cambiaba por judías, por huevos, porque entonces no había dinero. José María elige cada tira de Anea que servirá para envolver otra y a su vez otra. Las hojas que desecha por su aspecto verdoso o dudosa resistencia serán usadas para el relleno de la silla, una vez finalizado el encordado. Y cuando había muchos gatos, también la fastidiaban mucho porque se afilaban las uñas en la Anea. La rascaban y la fastidiaban. Cuentan que como entonces había muchos hilleros y había poca faena para todos, pues para que se rompieran antes le metían por debajo, al rebutirlas, le metían alguna raspa de jardina o cadena de jardina para que los gatos fueran
Ya, pues eso es una leyenda que dice, pero no sé si era verdad o mentira. Eso no lo he hecho nunca yo. Al revés. La mata que se pone nueva tiene la misión de ir cubriendo. ¿Ves? Esta siempre va por encima, ¿lo ves? Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar. Esto es lo que más cuesta ya siempre. Primero se cierra los costados y luego ya que aquí queda más anchura hay que ir dándole la vuelta. Bueno. El cordón. Y ya está. Bueno. Pues ya está el asiento echado. Cuando el encordado ha finalizado, José María recorta la anea sobrante que ha quedado en la parte posterior. Después rellenará el asiento con más anea con la ayuda de un rebutidor. De esta forma, el asiento quedará totalmente firme y consistente. Bueno, pues yo creo que ya está. Ahora, con esto que se llama rebutidor, vamos a meter el desperdicio que hay de anea para rellenar el hueco que tiene el hueso del palo. ¿Ves? ¿Ves? De igualarlos ya es igualar los cordones estos. Que esto se hace con la púa todo ya, ¿ves? Ahora como ya tiene relleno abajo, ya no se funden para abajo ni se vuelven a salir para arriba. Pues ya está terminado el asiento. ¿Ves? Y duro. Y a la vez blando. ¿Ves? Lo más extraordinario. Qué comodidad. Cavilando frente a estas sillas que buscan el calor cuando el frío arrecia, permanece el sillero de Ateca. Para aquellos que aprecian lo artesanal, lo original, lo único. Para quienes encuentran en las sillas de toda la vida un recuerdo eterno. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.